¿Cómo les va? Buena jornada para todos, bienvenidos. Vamos a empezar a revisar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Olvidé sacarme los guantes, ahora me doy cuenta. Así empezamos entonces a revisar temas económicos. Titulares de Bolivia, el BCB augura caída del 6,2% de su PIB. También les vamos a hablar hoy de estas disputas. Estados Unidos contra Huawei, todo un emblema tecnológico chino. Y hoy les mostramos un panorama energético mundial a propósito de temas en distintos puntos del mundo que reflejan inquietud en mercados bursátiles. El Banco Central de Bolivia proyecta una caída económica del 6,2% este año, proyección que discrepa con la que hiciera la semana pasada CEPAL, que pronosticó que el PIB se contraería este año 5,2% después de registrar un crecimiento de 2,22% en 2019. Al mismo tiempo, el Banco Mundial proyectó hace poco más de un mes que la caída de la economía boliviana en 2020 sería de 5,9%, dejando atrás 2 décadas de crecimiento. Por su parte, según el jefe del BCB, aún subsisten elevados grados de incertidumbre sobre la evolución de la pandemia en el segundo semestre de este año en Bolivia, que dificultan proyectar una cuantificación del impacto. Igual punto para la economía de Colombia. Se contrajo 15,5% segundo trimestre 2020 con respecto a igual periodo del año anterior. Si hablamos de este primer trimestre 2020, cuando el PIB avanzó 1,4%, la caída fue del 14,9%. Lo señaló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en una presentación virtual que hizo con medios de comunicación. El descenso del PIB segundo trimestre 2020 estuvo principalmente jalonado por los sectores de actividades artísticas, entretenimiento, recreación, servicios, 37,1% descendió ese sector, comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida descendió 34,4% y la construcción 31,7%. El Banco de la República prevé una caída del PIB colombiano de alrededor de 8,5% para 2020, mientras que el FMI anticipa un retroceso del 7,8%. En Brasil, miembros de la comunidad Kayapo bloquean la carretera transamazónica. Docenas de indígenas, muchos de ellos cubiertos con pintura negra, que representa su dolor y su espíritu de lucha, culpan a las autoridades por la muerte de 4 de sus mayores y por la infección de docenas de compatriotas en el estado de Pará, cerca de la ciudad de Novo Progreso. De igual forma, los residentes de Kayapo quieren que el gobierno federal extienda el pago de daños por la construcción de una carretera cerca de sus tierras y que sean consultados sobre un proyecto ferroviario propuesto para transportar soja y maíz, que también impactaría en su región. Estamos bloqueando el camino para que otros entiendan que el gobierno realmente no nos está sirviendo. Esta demostración también exige la protección de la selva tropical. Aquí se puede ver el humo. Es causado por el aumento de la deforestación. Cada día está aumentando. La enfermedad COVID-19 se está propagando. Por eso estamos organizando esta protesta, para conseguir la atención del gobierno, para que ayude a los indígenas. En Chile reabrieron los comercios en la capital a pesar de tener una tasa de contagios considerable. OCDE prevé que la economía caerá 5,6% este año, pudiendo llegar a menos 7,1% si hay un rebrote de contagios. Pese a que Chile sumó este lunes 1.550 contagiados por COVID-19, elevando el total a 387.502, y que se registraron 61 muertos, sumando 10.513 fallecidos. El centro de Santiago retomó este lunes sus actividades, poniendo fin a la cuarentena que se extendió por casi 5 meses, una de las más largas del mundo. Luego de 144 días de confinamiento, los vecinos volvieron a salir a la calle sin un permiso especial de movilidad
mientras que el comercio volvió a operar con el personal que vive en la misma comuna o de otras sin cuarentena. El primer día de desconfinamiento se vivió con filas en el comercio, distanciamiento físico y algunas aglomeraciones. Por un punto bien, por las tiendas, obviamente, porque tienen que reactivar la economía, pero por otro lado, aún sigue habiendo mucho más contagios y van a haber mucho más porque hay mucha más gente en la calle. A algunos comercios se les hizo imposible evitar las aglomeraciones, como sucedió en un pequeño centro comercial de ventas al por mayor que debió ser clausurado tras registrarse una gran aglomeración de personas que buscaban surtirse de mercadería desde temprano. Del mismo modo, otra gran aglomeración se vio en las afueras de una de las oficinas de la Caja de Crédito Prendiario, conocida como la Tía Rica, una oficina estatal donde las personas van a empeñar objetos. También tenemos miedo porque trabajamos con clientes, entonces por más medida que sea, hay muchos clientes, hay mucha gente en la calle queriendo comprar, está la ansiedad de comprar. Según cifras de las autoridades en Chile, se han perdido 1,8 millones de empleos y 700.000 personas se encuentran suspendidas, producto del confinamiento. Asimismo, las proyecciones del gobierno chileno estiman una contracción del Producto Interno Bruto del 6,5% para finales de 2020, aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, prevé que la economía chilena caiga un 5,6% en 2020, pudiendo llegar a menos 7,1% si hay un rebrote de contagios. En Panamá también reabrieron comercios y centros religiosos en plena expansión de la pandemia, una reapertura que se dio luego de 5 meses de parálisis casi total de la economía. Por lo tanto, hay ciudadanos que recibieron esta apertura con entusiasmo porque vuelven al trabajo y otros lo ven con recelo. Hay que señalar que el país ha pasado de unos 200 contagios al día a más de 1.200 en las últimas semanas, una vez que abrieron sectores económicos tales como industria, comercio digital, talleres, servicios técnicos, construcción y también se movió el sector de la pesca. El gobierno panameño pretende recuperar de manera paulatina los más de 200.000 contratos cancelados por la pandemia y bajar las críticas crecientes contra la cuarentena. Todavía hay sectores que critican las cuarentenas, todavía se ven marchas en distintos lugares del mundo quejándose contra los confinamientos que han dictado los gobiernos. A la vuelta de la pausa quiero mostrarles algunas de las imágenes, tema que ya les anticipo. Estados Unidos se muestra de lleno contra Huawei, el gran tanque tecnológico de China. Ya les vamos a hablar más de esta disputa. Hablemos de la decisión empresarial de esta cadena de tiendas. Marks & Spencer anunciaba jornada de martes el despido de 7.000 trabajadores en los próximos 3 meses. El grupo emplea a más de 80.000 personas en todo el mundo. Indicó que esta reducción se llevará a cabo mediante jubilaciones anticipadas o despidos voluntarios. Marks & Spencer quiere adaptarse a nuevos hábitos de consumo, por lo que la supresión de empleos afectará sobre todo a las tiendas físicas y al personal directivo. La compañía dice que piensa contratar nuevo personal para ventas en Internet, por ejemplo, porque ese sector, ventas en línea específicamente en ropa y productos para el hogar, tienen un dato, un indicador que muestra que subieron un 39,2% en este último periodo. Allí entonces pone ahora su foco de atención a la hora de vender. La acelerada carrera por poner en el mercado una vacuna que ponga freno a la pandemia por COVID-19 ha disparado el precio de las acciones en bolsa de muchos laboratorios en el mundo. Pero pese a lo que muchos piensan, quienes han venido sacando provecho no son los gigantes de la medicina, sino jóvenes empresas innovadoras. De acuerdo a la OMS, existen 168 proyectos de vacuna en desarrollo, de los cuales muchos lo impulsan las llamadas biotech
Son muchos los factores que han acelerado la subida de estas compañías en bolsa, como lo son el factor tiempo. Tradicionalmente se necesitan entre 10 a 15 años para desarrollar una nueva vacuna. En este momento hay empresas que están realizando ensayos en fase 3 a solo meses de la llegada de la pandemia. A ello se suma el factor costo. Por ejemplo, que los grandes de la industria como AstraZeneca y Johnson & Johnson quieren comercializar su potencial vacuna a precios de costo durante la crisis, lo que limita su avance en bolsa. No hay que dejar por fuera el empuje que han dado los estados. El dinero corre a mares para las biotech y ha venido estando auspiciado incluso por los propios gobiernos. Mientras la pandemia ha matado a más de 770,000 personas y hundido a la economía mundial, los estados desarrollados gastan cientos de millones de dólares de subvenciones para las empresas y encargan enormes cantidades de potenciales vacunas. Estados Unidos invirtió en la estadounidense Moderna 2.480 millones de dólares entre la investigación y el encargo anticipado de dosis. Al invertir fuertemente, los gobiernos aumentan la competencia entre los pequeños y los grandes, por lo que no es de extrañar que esta empresa estadounidense que se encuentra desarrollando una vacuna contra la COVID-19 haya subido un 250% sus acciones en bolsa. Ahora la empresa está valorada en cerca de 30,000 millones de dólares en Wall Street. Los competidores no se quedan atrás, 350% y 3.580% para las compatriotas Inovio y Novavax, 103% para la alemana BioNTech. La también alemana CureVac ya vale más de 10,000 millones de dólares después de su entrada espectacular el viernes pasado en la bolsa electrónica estadounidense de Nasdaq. El sector ha captado más de 9,000 millones de dólares este año en Wall Street, según la agencia Dialogic, algo nunca antes visto. China criticó este martes las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Huawei, su emblema tecnológico. Cuanto más histérica es la represión estadounidense de empresas chinas como Huawei, más prueba el éxito de estas empresas y más prueba la hipocresía y el dominio de Estados Unidos. China se opone firmemente al descrédito deliberado y la represión de Huawei y otras empresas chinas por parte de Estados Unidos. Durante un tiempo sin proporcionar ninguna evidencia sólida, Estados Unidos ha generalizado el concepto de seguridad nacional, ha abusado del poder nacional y ha aplicado todo tipo de restricciones a Huawei y otras empresas chinas. Este es un acto puramente hegemónico. Instamos a Estados Unidos a que corrija inmediatamente sus errores, deje de difamar y desacreditar a China y deje de reprimir a las empresas chinas. El gobierno chino continuará tomando las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. A través de un comunicado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos prohibió ayer lunes a 38 afiliados adicionales de Huawei comprar chips de computadoras estadounidenses y otras tecnologías. Los funcionarios estadounidenses han argumentado que Huawei representa un riesgo de seguridad debido a sus vínculos con el gobierno de Beijing, una afirmación negada por la compañía. Lo que sí es un hecho es que la administración Trump ha prohibido a Huawei las redes inalámbricas 5G en Estados Unidos y ha presionado a sus aliados para que hagan lo mismo. Y es que Huawei se ha convertido en el mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes en el último trimestre, en gran parte debido a las ventas en el mercado chino, incluso cuando Washington se mueve para negar la compañía en el acceso a la gran parte del sistema Android de Google. A ello se suma que se encuentra punteando la carrera por la 5G, pero la arremetida no va dirigida solo contra Huawei. Trump quiere ponerle freno a todo lo que huela a China, por lo que también ha tratado de prohibir la popular aplicación móvil TikTok si su empresa matriz china ByteDance no le vende a una matriz estadounidense, y ordenó la prohibición de la aplicación de mensajería china WeChat, propiedad del gigante tecnológico Tencent. Veamos ahora cómo funcionarios de Italia y Unión Europea se dieron cita con el presidente tunecino Kais Saied y otros altos funcionarios del país, donde destacaron su compromiso de promover el empleo en Túnez, una nación donde previo a la pandemia ya tenían una tasa de desempleo del 15% y que ahora ha subido al 21%. Los funcionarios europeos se comprometieron a brindar ayuda para desarrollar Túnez
especialmente en los programas juveniles. Con esto, desde Europa quieren evitar que los tunecinos viajen de manera irregular al viejo continente buscando empleo. Incluso este hombre, el ministro de Exteriores italiano Luigi Di Maio, enfatizó: cualquier migrante que huya de Túnez y llegue a Italia ilegalmente será enviado de regreso. Otro tema que causa noticia hasta ahora, Al-Mayadeen lo muestra en su espacio virtual. Firman acuerdo turco-libio-catarí para activar el puerto libio de Misurata. El gobierno de Acuerdo Nacional Libio, Turquía y Qatar acordaron activar este puerto como base para los buques marítimos turcos que están operando en el Mediterráneo Oriental, informan medios libios, citando fuentes fidedignas. El acuerdo también incluye el establecimiento de un centro de coordinación tripartito que se reunirá mensualmente a nivel de jefes de Estado Mayor con la presencia de asesores en la sede del centro en Misurata. A la vuelta de la pausa, planteamos mostrarles una visión 360 de los hechos que generan cambios en el panorama energético mundial. Ya les cuento más. Específicamente en Inglaterra les muestro una de las últimas minas de carbón comerciales que cerró después de operar durante casi 200 años. El gobierno británico se ha comprometido ahora a tener una producción eléctrica sin carbón para el año 2025. Esta industria del carbón inglesa ha estado en declive durante años. La mina Bradley, este es el condado de Durham, tiene que cerrar. Los propietarios le dijeron a la emisora británica Sky News que solo es comercialmente viable si pueden extender operaciones, pero quienes defienden el medio ambiente lucharon contra estos planes y la solicitud fue finalmente rechazada. Pese a que aún hay minas de carbón en funcionamiento en Escocia y en Gales, para los trabajadores de este establecimiento que termina de cerrar, el futuro es incierto. Estoy devastado, estoy absolutamente devastado de que esté llegando a su fin. Esta será la última mina de carbón en la que probablemente trabajaré, y será eso todo. La familia de mi socio está en eso. Han estado en el negocio durante 30 años. Obviamente, llegué tarde. Mi padre, como digo, trabajaba para British Steel. Esa industria se ha ido, es horrible. Hay muchachos británicos que pueden hacer el trabajo. Tenemos toda la maquinaria, toda la capacitación, probablemente más calificado que el resto del mundo, pero nos los han quitado todo. La verdad es que no podemos seguir alcanzando los objetivos, ganancia a costa de nuestras vidas. Pero tenemos que hacer este cambio y tenemos que hacer todo lo que podemos, porque nuestras vidas en este mundo están en juego. Los avances económicos no importan en nada en un mundo muerto. La rebeldía de la juventud, hasta en el cabello de la dama que hablaba. En la Franja de Gaza, la única planta de energía de esta localidad tuvo que cerrar por completo, luego que Israel cerrara el cruce de mercancías de Kerem Shalom, interrumpiendo las entregas de combustible. Las razones del cierre son una decisión israelí injusta contra la Franja de Gaza para evitar la entrada de combustible en la central eléctrica y todos los productos del petróleo en la Franja de Gaza. Cerrar los cruces significa cerrar una arteria vital que abastece de todo a la Franja de Gaza, incluido el combustible destinado a operar la central eléctrica. Tenemos una sola fuente o una sola cantidad de electricidad, que son 120 megavatios, a la luz de la demanda de energía en Gaza, que ha alcanzado los 500 megavatios. La brecha del déficit es muy grande. No podemos cerrar esta brecha y amenazará muchos sectores y la vida de muchos ciudadanos.
Son continuas las agresiones de Israel contra los gazatíes. El gobierno sionista no solo prohibió la pesca en la costa de Gaza, sino que también cerró este cruce de mercancías de Kerem Shalom, cortando las entregas de combustible a la única planta energética de suelo gazatí. Hoy, luego de agotarse ya todo ese combustible, esta planta ha tenido que cerrar. La energía había escaseado incluso antes de este momento y los consumidores tenían acceso a la red eléctrica solo 8 horas al día. Ahora se sabe que van a reducir a 4 horas al día usando energía suministrada por una red israelí. El resto del tiempo los habitantes que pueden permitírselo dependen de paneles solares o de generadores que también necesitan combustible. Otro punto en Mauricio, el petrolero japonés que se había quedado varado el 25 de julio pasado en un arrecife al sudeste de la isla, con 4.000 toneladas de fuel y de diésel a bordo, se partió en dos. Una tragedia ambiental. Miles de ciudadanos se están ofreciendo como voluntarios día y noche, buscando limpiar estas aguas azules alrededor de la isla, que durante mucho tiempo han sido las favoritas entre los recién casados y los turistas. La semana pasada el combustible empezó a salir por las fisuras de esta embarcación. Entre 800 y 1.000 toneladas se volcaron en el océano, en una zona llamada joya ecológica por estas aguas turquesas y sus humedales protegidos. Equipos de intervención hicieron una carrera contrarreloj para bombear el resto del combustible antes que el barco se partiera, pero lo que se temía ocurrió. Según las autoridades, todavía había 90 toneladas de combustible a bordo cuando esta embarcación se partió en dos, un derrame que muestra un desastre ambiental y económico para la República de Mauricio, cuya economía depende en gran parte del turismo. Cotizaciones energéticas. Brent entrega septiembre 2020 operando a $45.28. WTI, de referencia para Estados Unidos, entrega septiembre 2020 operando a $42,73 el barril. Sexta OPEP, jornada 17 de agosto, quedó ubicada en $44,62 el barril. Gracias a todos, será hasta luego.